durante más de 2000 años, han hecho que creas que conoces la historia de Jesús. Te han hablado de sus milagros, de sus parábolas, de su muerte y de su resurrección. Pero lo que jamás te dijeron es que existe un evangelio que la Iglesia decidió ocultar para siempre. Un texto atribuido al propio Jesús, escrito, según testigos, con su propia mano. ¿Por qué fue ocultado? ¿Qué decía que era tan peligroso, que preferían que jamás saliera a la luz? Porque si lo que contiene es verdad, la fe, el pecado, el juicio, la Iglesia, todo se derrumba. Y lo más inquietante es que puede que tú ya lo lleves dentro. Suscríbete ahora si quieres que te revele la verdad. Quédate hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar, nunca debiste saberlo. Durante siglos, los muros del Vaticano han guardado más que reliquias sagradas y obras de arte. Han escondido secretos. Y algunos de ellos, según ciertos investigadores, podrían cambiarlo todo. Hoy te contaré una historia que casi nadie conoce. Una historia que comienza no con un descubrimiento arqueológico, sino con una carta. Una carta escrita a mano en 1977 por un sacerdote italiano, el padre Carlo Luciani, archivista de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Lo curioso de Luciani no es solo su acceso a documentos vetados para el resto del mundo, sino el contenido de sus últimas palabras. 3 días antes de morir en circunstancias nunca aclaradas, escribió lo siguiente a su hermano, Francesco. He leído algo que no debería haber sido escrito. Pero fue. Y más aún, fue dicho por él. Si esto se supiera, el mundo temblaría. No puedo hablar por carta. Reza por mí. Me están observando. Estas palabras nunca llegaron a su destinatario. La carta fue interceptada por la curia, según supimos gracias a un exagente del Archivo Secreto Vaticano que desertó en 1993 bajo identidad protegida. ¿Qué había leído Luciani? ¿Qué documento podía llevar a un sacerdote fiel a escribir algo tan desesperado? Esa fue la primera pista. El primer hilo que tiramos. Pero no el último. Viajé hasta la Biblioteca Apostólica Vaticana con un permiso temporal, como parte de una investigación sobre los textos no canónicos del cristianismo primitivo. Lo que buscaba no era nuevo. Lo que encontré, sí. Entre los listados internos de documentos digitalizados, me llamó la atención un código clasificado como EVVX 9-73, ubicado en una sección de acceso ultra restricto. Lo curioso es que el prefijo EV normalmente está reservado a Evangelia, es decir, evangelios. Sin embargo, este documento no figuraba ni en los textos apócrifos, ni gnósticos, ni heréticos conocidos. Decidí preguntar. Uno de los bibliotecarios más veteranos, el padre Antonello de Amico, bajó la voz al ver el código. Me dijo, eso no se estudia. Eso, se protege. Cuando le insistí, me miró fijamente y me hizo una pregunta que aún resuena en mi cabeza. ¿Sabe usted lo que pasaría si el mundo creyera que Jesús escribió con su propia mano, y que lo que escribió contradice a la Iglesia? La pista me llevó fuera del Vaticano. A Jordania. En 1986, un arqueólogo francés llamado Étienne Lefebvre halló en una caverna cercana a Petra una serie de papiros carbonizados. Lo que llamó la atención no fue solo la datación, alrededor del año 30 después de Cristo, sino un fragmento en arameo que parecía afirmar, Yeshua bar Yosef. Muchos arqueólogos desecharon la posibilidad. Pero lo que ocurrió en 1988 cambió todo. El Vaticano, a través de un fondo suizo, compró los papiros y los trasladó en secreto a Roma. Jamás se supo el precio. Jamás se reconoció oficialmente la compra. Pero en 1992, un informe interno al que accedimos hablaba de un evangelio de autoría directa que fue clasificado como herético por omisión. ¿Qué contenía ese texto? ¿Por qué el Vaticano lo habría enterrado en lo más profundo de su archivo? En 2003, una monja benedictina retirada, Sor Elena María di Torino, publicó un libro bajo seudónimo titulado Sombras sobre el altar. En él hablaba de haber transcrito, durante sus años en el Vaticano, fragmentos de un texto imposible. Textualmente escribió: las palabras estaban llenas de compasión, pero negaban el castigo eterno. En ellas, el nazareno hablaba del reino como algo interior, no futuro. No mencionaba iglesia alguna, ni institución. Decía que la verdad sería revelada en el corazón del hombre, no en los templos. Y lo más inquietante, aseguraba que su palabra sería alterada. El libro fue rápidamente retirado del mercado. Solo existen 3 copias en bibliotecas privadas.
Yo encontré una, y lo que leí no lo olvidaré jamás. Uno de los aspectos más enigmáticos de esta historia fue el papel que jugó Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, quien antes de asumir el pontificado fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante más de 2 décadas. En una entrevista no publicada con el teólogo Karl Reinhardt en 2001, Ratzinger habría dicho: algunos textos, por muy auténticos que sean, no deben ser conocidos. El pueblo necesita una fe fuerte, no preguntas peligrosas. Este fragmento fue confirmado por Reinhardt en una conversación privada que grabamos en Alemania, poco antes de su fallecimiento en 2017. En ella, también mencionó un documento custodiado bajo el código Lux Veritatis 73, el mismo número que aparecía en el archivo de Luciani. Todo empieza a encajar, pero también a oscurecerse. ¿Qué decía exactamente ese evangelio? ¿Por qué se considera tan peligroso? ¿Es auténtico? ¿Es una falsificación antigua? ¿Y por qué Jesús, de ser cierto, habría ocultado ciertas verdades al mundo? En el próximo capítulo, te llevaré a los túneles bajo la iglesia de San Pablo Extramuros, donde un descubrimiento reciente podría cambiarlo todo. Roma, noviembre de 2024. A tan solo 4 kilómetros al sur del Vaticano, se alza una de las basílicas más antiguas de la cristiandad, San Pablo Extramuros. A diferencia de la ostentación barroca de San Pedro, este lugar transmite otra energía. Más densa, más pesada, casi como si las piedras que la conforman llevaran siglos absorbiendo secretos que nadie debería oír. Aquí es donde comienza uno de los episodios más inquietantes de esta investigación. Un antiguo operario del clero, al que llamaremos Giovanni, aceptó hablar conmigo bajo estrictas condiciones de anonimato. Nos reunimos en una cafetería, frente al Ponte Sisto. Su rostro era el de un hombre marcado, pero lo que dijo no tenía precio. Debajo de San Pablo hay más que criptas. Hay un corredor sellado con 5 puertas. Nadie entra ahí sin autorización directa del secretario de Estado. En 1998, por error, una de esas puertas se abrió durante unas reformas en la Cámara de los Mártires. Dentro había una caja de plomo, con un símbolo que jamás había visto, una cruz invertida con un círculo alrededor. Y dentro, un pergamino. Sellado. Con sangre. La descripción parecía sacada de una novela. Pero lo extraño fue lo que dijo a continuación. 2 días después, vinieron hombres vestidos de negro. No llevaban sotana. Hablaban alemán entre ellos. Se llevaron todo. Desde entonces, esa zona fue cerrada para siempre. Empecé a tirar del hilo. Y encontré a alguien más que había estado allí. Padre Dietrich Schneider, teólogo alemán y antiguo conservador de archivos en la Pontificia Universidad Gregoriana. Tras una vida de servicio, fue retirado sin explicaciones en 2001. Lo visité en su residencia en Colonia. Al principio se mostró reacio, pero cuando mencioné el nombre Luciani, se quedó en silencio por casi 1 minuto. Luego me dijo: él sabía del pergamino. No era el único. Pero cometió el error de creer que la verdad debía ser conocida. Le pregunté directamente: ¿qué decía ese evangelio? Schneider respiró hondo. Bajó la voz. Y me dijo una frase que todavía me persigue. Decía que el reino no era de los cielos, sino de la mente. Que no habría juicio, ni castigo. Que Dios no está en lo alto, sino en lo profundo. Y que Jesús no quería iglesias. Solo verdad interior. Le pregunté si creía que ese texto era auténtico. Su respuesta fue inmediata. Sí. Y por eso lo escondieron. En 2015, un grupo de investigadores independientes logró hackear parcialmente un servidor vinculado a la Biblioteca Secreta del Vaticano. El incidente se encubrió como un intento fallido. Sin embargo, lograron recuperar un archivo parcial en latín bajo el título El Códice Desconocido. El fragmento más perturbador que filtraron decía: el hombre busca a Dios como quien busca su reflejo en un espejo roto. Mas yo os digo, no busquéis en las alturas, ni en la ley escrita por hombres, ni en la voz de los templos. El Padre está donde brota el amor sin condición. Y si me seguís, no fundéis imperios, fundid el ego. Este pasaje no solo deslegitimaría la autoridad eclesial basada en la institución visible de Cristo. Iría aún más allá, negaría por completo la necesidad de una iglesia. Intentamos contactar con la oficina de prensa de la Santa Sede. Como era de esperar, no recibimos respuesta. Sin embargo, días después, un documento comenzó a circular internamente entre varios obispos.
Advertía contra la proliferación de materiales no aprobados que buscan suplantar el verdadero Evangelio de Cristo mediante narrativas peligrosas, aun si fueran antiguas. Este tipo de reacción, en vez de desmentir, confirma. La Iglesia no lo niega. Solo lo llama peligroso. Volvamos unos años atrás. A 1947. Cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, uno de los pergaminos estaba fuera del lote original. Era más antiguo. Y no se halló en una jarra, sino enterrado bajo una piedra. Contenía frases que no se parecían a las del judaísmo ni del cristianismo clásico. Entre ellas, el maestro habla de una paz que no divide, de un Dios sin forma, y de una verdad que no necesita templo. Ese manuscrito fue adquirido por el Museo Rockefeller en Jerusalén, pero posteriormente desapareció. Hoy, gracias a filtraciones del archivo israelí, sabemos que fue entregado a una figura externa del Vaticano. Nunca más se supo de él. Documentos hallados. Voces silenciadas. Filtraciones fugaces. Negaciones ambiguas. ¿Es posible que exista un evangelio escrito, o dictado, por el propio Jesús? ¿Y que ese texto contenga ideas radicalmente distintas a las que la Iglesia ha predicado durante 2000 años? A una hora al norte de Dublín se alzan las ruinas de una de las abadías más antiguas de Irlanda, la Abadía de Kells, cuna del célebre libro de Kells, ese manuscrito iluminado que ha fascinado a generaciones de historiadores. Pero lo que casi nadie sabe es que, en una celda subterránea al este del antiguo claustro, existe otro libro. Uno que no está expuesto. Uno que jamás ha sido digitalizado. Se lo conoce como el Codex Aeternus. Solo unos pocos monjes benedictinos lo han visto. Y hasta hace poco, ninguno había hablado de él. Fray Patrick O'Donoghue abandonó la vida monástica en 2009, después de más de 30 años de silencio, oración y transcripción en el monasterio de Kells. Fue él quien, de forma anónima, nos envió una carta mecanografiada con una sola frase. Lo que leí en el Codex Aeternus no era de este mundo. Y sin embargo, estaba firmado por Yeshua. Contactarlo fue difícil. Se había retirado a una vivienda rural sin teléfono ni internet. Pero tras varias gestiones a través de contactos eclesiásticos, conseguimos entrevistarlo. Lo que nos dijo fue asombroso. Ese texto está escrito en una mezcla de copto antiguo y un dialecto arameo occidental. Fue traducido en parte en el siglo XII por Adán Mac Ruaidhri, quien murió excomulgado tras negarse a entregar el manuscrito al enviado de Inocencio III. El Vaticano lo tachó de visiones heréticas inducidas por el maligno. Pero yo he leído fragmentos, y no eran visiones. Eran palabras directas. Instrucciones. Revelaciones. Fray Patrick nos mostró sus propias notas, escritas a mano en hojas ya amarillentas. En una de ellas, traduce un pasaje especialmente perturbador. No me hagáis ídolo, ni templo, ni corona. Quien predique en mi nombre desde la autoridad, no me ha conocido. El reino no se impone, se despierta. Los fragmentos del Codex Aeternus comparten elementos con ciertas corrientes místicas del cristianismo primitivo, en especial los llamados cristianos silenciosos del siglo II, una secta apenas documentada, que predicaba que la verdadera palabra de Cristo era incomunicable por palabras. Algunos teólogos la consideraban una herejía gnóstica, pero lo que dice este códice es aún más radical. Jesús no habría delegado su mensaje a ningún apóstol. No habría pedido que se fundara iglesia alguna. Habría anunciado que su palabra sería falsificada en cuanto él muriera. En una página del códice, Fray Patrick nos mostró una huella peculiar. Una gota marrón oscura incrustada en el pergamino. Durante siglos se asumió que era tinta derramada. Pero en 1994, un joven monje interesado en análisis forense aplicó una prueba con luminol, y la sustancia reaccionó, era sangre. Sangre humana. El Vaticano ordenó sellar la celda y requisar todo el material, incluyendo los apuntes del monje. Pero Patrick guardó una copia de esa página. Nos mostró una fotografía en alta resolución. En el margen se lee: escrito por mi mano. Que no se pierda. Y abajo, un símbolo en espiral, idéntico al hallado en Petra junto al fragmento atribuido a Yeshua Bar Yosef. ¿Podría ser una firma? ¿Un sello místico? ¿O una marca secreta usada por los primeros seguidores? Si este códice fuera auténtico, y todo apunta a que lo es, significaría que el propio Jesús podría haber dejado un mensaje radicalmente opuesto al que se convirtió en doctrina. Nada de infierno. Nada de dogmas.
Nada de jerarquía eclesiástica. Solo una experiencia interior, transformadora y directa del amor divino. Este tipo de mensaje sería incompatible con cualquier religión organizada. No por casualidad, muchos textos similares fueron condenados, destruidos o desaparecieron misteriosamente. Inocencio III, el papa más poderoso del medievo, lideró una brutal represión contra cualquier forma de pensamiento espiritual alternativo. Fue bajo su mandato cuando se excomulgó al prior de Kells, se incineró la primera copia del Codex Aeternus y se dictó una bula que ordenaba destruir todo texto que contradiga el sacramento visible y jerárquico de la Santa Iglesia. Esa bula fue retirada de los registros oficiales en 1604. La copia que vimos solo existe en microfilm, preservado en un convento carmelita de Salamanca. Lo más curioso es lo que decía en su última línea. La pluma que traiciona el dogma debe ser quebrada. Y el fuego, su juicio. Si el texto era tan peligroso, ¿por qué fue conservado, aunque fuera en secreto? La respuesta parece estar en una orden encubierta de eruditos y custodios de textos antiguos conocida como los portadores del eco, mencionada por primera vez en una carta privada del siglo XVII, hallada en la Universidad de Lovaina. Esta orden, formada por monjes, copistas y eremitas, habría jurado preservar los textos que revelan al Cristo sin templos. Según fuentes internas, al menos 19 documentos similares se conservaron en secreto a lo largo de los siglos. Solo 3 se conocen hoy. En medio del desierto sirio, al pie de una colina caliza a las afueras de la antigua ciudad de Resafa, un grupo de arqueólogos italianos descubrió las ruinas de lo que parecía ser un asentamiento cristiano primitivo. Pero no había cruces. No había altares. No había imágenes. Solo símbolos geométricos grabados en piedra y una frase en arameo repetida una y otra vez. El sonido revela donde la palabra oculta. Ese asentamiento era todo lo que quedaba de una comunidad disidente conocida como los Esenios del Silencio. Su existencia había sido mencionada brevemente por Orígenes y por Epifanio de Salamina, aunque ambos los calificaron de peligrosamente contemplativos y enemigos de la liturgia establecida. Pero lo más desconcertante de los hallazgos no fue la arquitectura, sino un ritual cantado. Durante las excavaciones, uno de los monjes locales, el hermano Salim Hanna, se ofreció como guía para interpretar las inscripciones. Según él, su bisabuelo había pertenecido a una línea oral de transmisión que conservaba una melodía prohibida, el himno del interior, un cántico atribuido, según su tradición, a palabras dictadas directamente por Yeshua a su discípulo más cercano, Ahar, un nombre que no aparece en los evangelios canónicos. Los arqueólogos, intrigados, consiguieron que el hermano Salim lo cantara. Lo grabaron con una grabadora de carrete abierta. El resultado fue inquietante. Esa grabación fue llevada a Italia por el padre Gabriele Mancini, miembro de la Comisión Pontificia de Arqueología Sacra. Lo que ocurrió después es digno de un thriller. A las 2 semanas de escuchar la grabación, el padre Mancini fue hospitalizado por un colapso nervioso. No volvió a hablar del tema. El archivo fue entregado a una comisión especial en el Vaticano liderada por el cardenal Vittorio Andretti. La grabación desapareció del archivo oficial en 1973. Sin embargo, en 1998, un periodista suizo llamado Bruno Keller publicó un libro titulado El eco de Dios, en el que aseguraba haber escuchado una copia del cántico. En su relato, decía: aquella melodía no era solo un canto. Era una revelación sonora. No tenía letra, pero cada nota parecía revelar un pensamiento. Lo que sentí no fue paz, fue la certeza de que todo lo que creía era apenas una sombra de algo más grande. Poco después de publicar el libro, Keller desapareció durante un viaje a la región de Bekaa. Su cuerpo nunca fue hallado. Una copia fragmentada de la transcripción fonética llegó a nuestras manos en 2022, gracias a un contacto anónimo en la Universidad de Friburgo. Los fonemas fueron analizados por expertos en arameo, que identificaron patrones fonéticos correspondientes a términos como Ruach, aliento divino; Talmai, interior oculto; Eisabach, voz que estalla desde dentro. Pero lo más sorprendente fue la estructura del canto. Repetía 7 veces una frase en un tono descendente, que los traductores interpretaron como: la voz no es mía. Es la vuestra, sin miedo. Si el documento de Petra, el Codex Aeternus y el testimonio de Sor Elena coinciden en algo, es en la desmaterialización del mensaje de Cristo. Todo apunta a una enseñanza que va más allá de los textos y de las estructuras visibles.
Un mensaje que no fue escrito para ser leído, sino cantado o sentido. Una verdad que, de ser auténtica, demolería los cimientos dogmáticos de la religión organizada. Una palabra viva, que no necesita interpretación clerical ni autoridad humana. El Vaticano, en su bula de 1975, clasificada como confidencial, declaró: cualquier manifestación no autorizada que pretenda contener revelación sonora de nuestro Señor Jesucristo debe ser considerada apócrifa y detenida por la autoridad eclesial competente. El documento fue firmado por el cardenal Sepe, prefecto de la doctrina de la fe en ese momento. Y curiosamente, su sucesor fue nada menos que Joseph Ratzinger, quien en una carta privada al teólogo Hans Kung escribiría: la música puede abrir puertas que la razón mantiene cerradas. Y algunas de esas puertas, quizá, no deberían abrirse jamás. En 2016, un equipo de neurociencia en la Universidad de Oslo hizo una prueba insólita. Utilizó el patrón sonoro reconstruido del himno del interior y lo hizo escuchar a 23 voluntarios mientras estaban conectados a resonancia magnética funcional. El resultado fue inesperado. La actividad del lóbulo parietal, zona relacionada con el sentido del yo, disminuyó significativamente, generando estados de despersonalización suaves. En otras palabras, el cántico inducía una sensación de trascendencia, de fusión con algo más allá de lo individual. El informe fue suprimido tras una revisión externa del Ministerio de Salud noruego. Pero uno de los investigadores, bajo anonimato, nos dijo: no era música. Era un mensaje sin palabras. Y afectaba a todos igual, sin importar sus creencias. A 1570 metros de altitud, en la base del monte Oreb, se alza el monasterio de Santa Catalina, uno de los centros monásticos más antiguos del mundo aún en funcionamiento. Sus muros de piedra roja custodian manuscritos de incalculable valor, códices bizantinos, Biblias siríacas, evangelios coptos y, según una filtración reciente, una carta que podría reescribir los orígenes del cristianismo. La carta en cuestión, descubierta por accidente durante la restauración de un códice del siglo IX, estaba plegada y escondida dentro del forro de cuero de una cubierta rota. Su autor, Jacobo el Justo, líder de la Iglesia de Jerusalén, según diversas fuentes, hermano de sangre de Jesús. Datada en torno al año 62 después de Cristo, lo que dice es demoledor. La carta, escrita en griego koiné, fue dirigida a un destinatario desconocido, posiblemente uno de los líderes de la comunidad cristiana en Alejandría. En ella, Jacobo no habla de dogmas ni de liturgias, sino de un mensaje peligroso. Nuestro hermano nos dejó palabras no dichas a todos, sino a los que comprendieron en su corazón. Estas no están en rollos, sino en las memorias de los que él nombró. Y de entre ellas, una es la más profunda, el Evangelio del Silencio. ¿El Evangelio del Silencio? Esta mención no tiene precedentes en los textos conocidos. Pero coincide con el patrón que ya hemos visto en capítulos anteriores, una tradición secreta, oral y no institucionalizada, transmitida solo a los iniciados. Según estudiosos del cristianismo esotérico, habría existido desde los primeros años de la fe una doble transmisión. Pública, los evangelios conocidos, adaptados al pueblo. Privada, enseñanzas más profundas, transmitidas en secreto a unos pocos. Clemente de Alejandría, en una carta descubierta en 1958 por Morton Smith, ya insinuaba que en la escuela cristiana de Alejandría se enseñaban misterios superiores reservados para los puros de corazón. En esa misma línea, la carta de Jacobo parece sugerir la existencia de un evangelio que no debía ser escrito jamás. El que lo escuche y lo comprenda no necesitará templo, ni guía, ni sacrificio. Pues en él, el reino ha nacido. Si este evangelio existió, ¿por qué no llegó hasta nosotros? Una teoría es que fue eliminado sistemáticamente por las autoridades eclesiásticas a medida que la Iglesia consolidaba su poder político. En el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, se eligieron los evangelios oficiales y se condenaron como heréticos aquellos que sembraran confusión en la fe de los sencillos. Pero la carta de Jacobo demuestra que ya en el año 62, apenas 3 décadas después de la crucifixión, el mensaje original estaba siendo protegido del exterior. Eso no suena a herejía. Suena a resistencia. Durante nuestra visita a Santa Catalina, conocimos al hermano Neofitos, un monje de 87 años con aspecto frágil pero memoria brillante. Fue él quien identificó la caligrafía de la carta como coherente con otros textos jacobeos. Cuando le preguntamos si creía en el Evangelio del Silencio, nos miró a los ojos y respondió:
no se trata de creer. Se trata de recordar. Y añadió: la primera palabra que dijo el maestro a los suyos no fue, cree. Fue, escucha, punto. Le preguntamos si la carta completa había sido copiada. Su respuesta fue desconcertante. No hace falta. Hay hermanos que la llevan en el corazón. Cada generación, uno la guarda. Y cuando es tiempo, la vuelve a hablar. Curiosamente, esta idea del conocimiento secreto y no escrito también existe en otras tradiciones. En el sufismo islámico, es el conocimiento directo de Dios, no aprendido por libros. En el hinduismo, el concepto de lo oído implica revelación que no necesita escritura. En el budismo zen, se habla de una transmisión sin palabras. ¿Es posible que el cristianismo primitivo también tuviera su forma de transmisión silenciosa? ¿Y que esa forma fuera deliberadamente eliminada para dar paso a un cristianismo más institucional, más controlado? Consultamos con 3 expertos en teología oficial del Vaticano. Ninguno quiso hacer comentarios frente a cámara. Uno de ellos, sin embargo, nos escribió de forma anónima. ¿Sabe usted cuántas versiones del Evangelio circularon antes de los canónicos? ¿Cree que todas eran falsas? Algunas no se adaptaban a la estructura de poder. Eso es todo. Aunque la carta no lo revela directamente, hay indicios de su contenido en otros textos prohibidos, como el Evangelio de Tomás. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Y también en el fragmento final del Codex Aeternus, en una frase que parece ser un eco directo de ese Evangelio secreto. No hables de mí. Vive en mí. Entonces el mundo verá. Entre los muros del convento de San Clemente, al sur del Coliseo, reside un hombre que, durante más de 3 décadas, fue considerado uno de los mayores expertos en posesiones del mundo católico, el padre Massimo Ferri, exorcista oficial del Vicariato de Roma hasta su retiro en 2011. No es un hombre dado a exageraciones. Habla con voz pausada, mirada firme y una serenidad que desconcierta. Aceptó recibirnos bajo la condición de que no reveláramos su rostro, ni su ubicación exacta. Lo que nos contó fue, quizás, lo más perturbador de toda esta investigación. El padre Ferri comenzó relatando algo extraño. A partir de los años 90, comenzaron a aparecer casos de posesión que no respondían a los patrones clásicos. No había blasfemias, ni contorsiones, ni rechazo a lo sagrado. Lo que ocurría era otra cosa. Venían personas completamente cuerdas, que afirmaban haber escuchado una voz durante la oración. Una voz que no les daba órdenes, sino comprensión. Afirmaban haber sentido un conocimiento total, una experiencia tan intensa que su sistema no podía soportarlo. Se desmayaban. Entraban en estados de disociación. Algunos intentaban huir de sus vidas anteriores. Abandonaban trabajos, familias, estructuras, como si una parte de ellos se hubiera apagado y otra encendido. El Vaticano catalogó estos casos como trastornos místicos espontáneos. Pero Ferri no estaba convencido. Uno de ellos, una mujer de Génova, decía haber escuchado la voz. Y que esa voz le reveló un mensaje imposible, palabras que no conocía, en una lengua que no había estudiado. Lo que dijo era arameo. Lo más inquietante vino cuando Ferri, revisando antiguos casos con otros exorcistas, encontró un patrón. Todos los afectados habían leído o escuchado algún fragmento de textos no canónicos. Uno en particular aparecía con frecuencia, un pasaje del Codex Lux, un texto jamás publicado oficialmente, pero que circula en círculos académicos restringidos. El pasaje decía: el alma que me escuche sin miedo será como fuego que no quema. La carne temblará, pero no por el maligno, sino por la verdad. ¿Era esto lo que causaba el efecto? ¿Era posible que el mensaje prohibido no solo fuera distinto, sino demasiado potente para la mente ordinaria? El padre Ferri nos entregó una copia de un informe clasificado del año 2004. Se trata de un caso registrado en la diócesis de Perugia. Una joven monja, Sor Clara Benedetti, entró en un estado de trance después de recibir una revelación en medio de una misa privada. Su testimonio, transcrito por otro sacerdote, dice: no fue una visión. Fue una certeza. Escuché las palabras como un eco en mi pecho. No había castigo. No había infierno. Solo una luz que me decía: tú ya eres. No necesitas ser otra cosa. Lloré durante horas. Luego me desmayé. La joven fue tratada como epiléptica.
fue retirada del convento. Nunca más se supo de ella. Pero Ferri insistió, no estaba enferma. Estaba, según sus propias palabras, expuesta a una verdad sin filtros. Esta no es una verdad dulce. No es un consuelo fácil. Es un mensaje radical. No necesitas la estructura, ni el miedo, ni la penitencia para acceder a Dios. Porque Él ya está en ti. El problema, según los teólogos más conservadores, no es que esto sea mentira. Es que, si se creyera, la Iglesia perdería el control. Una verdad como esa no puede administrarse. No puede ritualizarse. No puede confesarse. Solo puede vivirse. Y eso, es peligroso para cualquier institución. Ferri. A finales de los 2000, un sacerdote jesuita llamado Carlos Méndez, destinado en Bolivia, comenzó a predicar sobre el mensaje interno de Cristo. Usaba citas de Tomás, de textos esenios y fragmentos del Codex Aeternus. Fue suspendido. Luego, trasladado. En 2011, fue hallado muerto en su celda. Oficialmente, paro cardíaco. En su diario, recuperado por un fiel que lo visitaba regularmente, se lee una frase escrita 2 días antes de morir. Si digo lo que él me dijo, me callarán. Pero si callo, no seré yo. Que el fuego arda. ¿Qué ocurriría si el evangelio prohibido fuera auténtico? ¿Es si Jesús no pidió crear templos? ¿Es si Jesús no predicó el castigo? ¿Es si Jesús no delegó poder, sino libertad? La Iglesia actual se basa en custodiar, proteger y administrar la fe. Pero si la fe fuera autoevidente, interior y libre de dogmas, ¿para qué la estructura? ¿Quién necesita mediadores, si ya somos templo? La Biblioteca Clementinum, uno de los centros históricos de saber más antiguos de Europa, custodia miles de manuscritos que jamás han sido abiertos al público. Algunos por su fragilidad. Otros, por su contenido. Fue en su sótano, una sección cerrada al público desde la Segunda Guerra Mundial, donde, gracias a un permiso especial y al contacto con un profesor de teología retirado, accedimos a un documento envuelto en 3 fundas de lino. No tenía título exterior. Solo un símbolo, un círculo incompleto con una línea vertical en el centro. El mismo símbolo que vimos en Petra, en el Codex Aeternus y en el Canto de los Esenios del Silencio. Dentro, un texto en arameo occidental, con notas marginales en copto. Su primera línea lo decía todo. Estas son las palabras que el maestro habló al que nunca fue contado. El manuscrito, datado paleográficamente en torno al año 70 después de Cristo, se presenta como el testimonio directo de un discípulo desconocido llamado Aar, presuntamente oculto por la tradición oficial. Lo más impactante, en este texto, Jesús habla en primera persona. Sin parábolas. Sin adornos. Sin intérpretes. Aar no aparece en ningún evangelio canónico. Sin embargo, documentos gnósticos, especialmente los rollos de Nag Hammadi, mencionan a un tal Akari o Achar, un discípulo de la sombra, que recibía enseñanza solo en privado, lejos de los 12. Algunos investigadores lo han vinculado con una figura espiritual oculta, tal vez el portador del mensaje original no adulterado. En el manuscrito, Aar se describe a sí mismo como el oído del maestro, aquel a quien Jesús habría confiado lo que no podía decir en público. No todo puede ser dicho entre los hombres. Hay quienes aman más la estructura que la verdad. Y a ellos no se les da el pan entero, sino solo migajas. El texto presenta enseñanzas completamente ajenas al cristianismo tradicional. Jesús no se presenta como redentor, sino como revelador. No he venido a salvar, sino a despertar. No hay cadenas. Hay sueño. Niega el castigo eterno. No hay fuego al final, salvo el que tú creas. El Padre no condena. El hombre se condena al no reconocerse. Desmonta la idea de una iglesia. Si construís templos, no me encontraréis en ellos. Me hallaréis en el abrazo, en el llanto sincero, en el silencio donde cesa la mente. Advierte de una distorsión futura. Vendrán quienes digan que hablo a través de ellos. Pero no soy voz de poder. Soy eco en el corazón limpio. Estas frases, de ser auténticas, destruirían toda base institucional del cristianismo tal como lo conocemos. En 2019, 3 especialistas en filología semítica de la Universidad de Leiden tuvieron acceso al texto durante una estancia en Praga. Lo analizaron durante 36 horas. Sus conclusiones fueron confidenciales, pero uno de ellos, bajo seudónimo, nos entregó un resumen encriptado que hemos logrado traducir.
El texto presenta una coherencia interna extraordinaria. El uso del arameo no es posterior ni recreado. El estilo coincide con los dichos atribuidos al Nazareno en fuentes extrabíblicas. No hay intención dogmática, solo transmisión. Según este experto, el texto sería más auténtico, por su neutralidad y ausencia de propaganda, que los sinópticos. Una afirmación que, de ser pública, pondría en jaque a todo el aparato teológico moderno. La Iglesia jamás ha hecho mención oficial del Evangelio de Aar. Pero en los márgenes del documento hay notas en latín y griego que indican que fue examinado al menos en 3 ocasiones por representantes eclesiásticos. En 1321, por la Inquisición de Bohemia. En 1614, por el Santo Oficio. En 1946, por el entonces arzobispo Eugenio Pacelli, posterior Papa Pío XII. La nota más antigua es la más inquietante. Escribe un monje agustino. Este escrito niega el altar, niega la cruz, niega la necesidad del clero. No debe ser copiado. Queme quien lo lea. Sin embargo, alguien decidió no obedecer. Y ese acto de desobediencia nos ha permitido leer hoy estas palabras que, si son verdaderas, podrían ser las únicas pronunciadas sin intermediarios por Jesús de Nazaret. El texto termina con una declaración directa, sin ambigüedad, firmada con un símbolo. Quien escucha y no teme, vive. Quien teme y obedece, muere en vida. Yo no vine a ser seguido, sino recordado. Que cada cual sea su lámpara. Esas palabras, si las pronunció Jesús, son el fin de toda autoridad sobre su figura. No habría necesidad de iglesia, ni de jerarquías, ni siquiera de escrituras. Solo un recuerdo activo, personal, íntimo. La pandemia comenzaba a vaciar las plazas del mundo. El Vaticano no era una excepción. Pero entre los muros silenciosos de la curia, una carta privada fue escrita por uno de los hombres más influyentes del colegio cardenalicio. Su contenido jamás fue destinado a ser público. La carta está firmada con iniciales. Fue escrita en francés, fechada en la residencia Santa Marta, y dirigida a un teólogo retirado en Lyon. Gracias a una filtración interna a través del archivo Memoria Ecclesiae, hoy tenemos acceso a una copia completa. El remitente, el cardenal Armand Leclercq, entonces prefecto de la Pontificia Comisión Bíblica. Su tono, íntimo. Directo. Devastador. Querido hermano en Cristo, sé que a tu edad ya nada de esto te perturba. Pero yo, cada noche, no dejo de pensar en lo que vi. Los documentos existen. Están bajo 7 llaves. No 1, ni 2, al menos 12 manuscritos, fragmentos o cánticos atribuidos al Nazareno o sus discípulos más cercanos. La mayoría no contradicen, borran el sistema entero. No hay iglesia. No hay infierno. No hay necesidad de salvación ritual. Solo una experiencia interior que deshace toda estructura. Nos han dicho que los ocultamos para proteger la fe. Pero la verdad es que los ocultamos por miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que la verdad libere de nosotros. Estas palabras no provienen de un enemigo de la fe. Provienen de un cardenal de la Santa Sede, aún vivo, aún con voto en el cónclave. Un hombre que ha dedicado su vida a defender la ortodoxia. Cuando esta carta comenzó a circular en ciertos círculos académicos, el Vaticano reaccionó con una estrategia ya conocida. No la negó, pero tampoco la confirmó. Declaró que toda correspondencia privada entre miembros del clero pertenece al fuero interno de la conciencia y no debe ser objeto de interpretación pública. Traducción: no vamos a hablar de esto. Pero el daño ya estaba hecho. En un anexo incluido en la carta, Leclercq menciona por nombre y código interno al menos 5 textos concretos. 1. Codex Lux 17, fragmento atribuido a un testigo ocular de la crucifixión que niega el sacrificio como redentor. 2. Manuscrito Iget, una recopilación de máximas atribuidas a el viviente, sin referencias a milagros, juicios ni castigos. 3. Cántico de Árbano, melodía conservada en Grecia que describe la presencia divina como una voz sin dueño. 4. Evangelium Intus, supuesto texto dictado por Jesús a un discípulo no identificado, centrado en la revelación del yo divino. 5. Memoria de Elisa, fragmento que describe a Jesús riendo durante la crucifixión, en señal de victoria sobre la ilusión del dolor. ¿Textos esotéricos? ¿Fraudes piadosos? ¿Verdades incómodas? Estos textos no buscan fundar una nueva religión. No proponen reglas, ni condenas, ni estructuras. Solo muestran un mensaje interior,
donde Jesús no aparece como juez ni como salvador, sino como despertador. Despierta, y no me sigas. Sé tú. Dice uno de los fragmentos. Si eso es lo que él dijo realmente, entonces todo cambia. Ya no sería necesario un papa. Ya no tendría sentido la confesión. Ni el pecado. Ni siquiera la necesidad de intermediarios entre Dios y el hombre. La carta de Leclerc no es una excepción. En 1987, el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, escribió una nota interna al entonces Papa Juan Pablo II, alertando sobre la proliferación de textos espirituales que seducen a los fieles con una libertad no regulada por el magisterio. La frase más alarmante de esa nota: si el mensaje se vuelve interior, la Iglesia visible se vuelve innecesaria. Y eso es el fin. El cardenal Leclerc, en su carta, no habla desde el resentimiento. Habla desde el agotamiento. Sus últimas líneas son una confesión que hiela la sangre. He amado esta Iglesia como a mi madre. Pero he visto sus sombras. Y me pregunto, ¿acaso no la estaríamos traicionando por protegerla? ¿Debe una institución ocultar la verdad si cree que el mundo no está preparado? ¿Puede una religión, que predica la luz, esconder manuscritos que podrían liberar? ¿Qué pesa más, el alma del individuo o la estabilidad del rebaño? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero cada vez más voces dentro del clero, incluso desde dentro del Vaticano, están empezando a cuestionarlo todo. En lo profundo de las montañas del Chouf, al sur de Beirut, un equipo de arqueólogos libaneses que trabajaba en la restauración de una antigua cisterna romana se topó con algo inesperado: una caja de piedra caliza sellada con resina orgánica. Dentro, protegidos por una tela de lino endurecida, hallaron fragmentos de papiro extraordinariamente bien conservados. La escritura no era griega, ni siríaca. Era arameo galileo del siglo I. Los arqueólogos informaron de inmediato al patriarcado maronita, y durante meses el hallazgo fue tratado como un simple documento devocional. Pero uno de los restauradores, el profesor Jalal Mourad, notó algo extraño. Una frase que se repetía una y otra vez. El sueño no fue creación. Fue olvido. Lo que Mourad había encontrado no era un salmo. Era un mensaje. Y no de cualquier fuente. El documento JN1. Así fue catalogado el papiro, JN1, por Yeshua Nasrani, según los informes internos. El contenido, aunque fragmentario, es explosivo. Se trata de un texto en forma de enseñanza directa. Y como en el Evangelio de Ahar, Jesús habla en primera persona. No hablo como quien funda. Hablo como quien recuerda. No me sigáis, porque no vine a guiar. Vine a señalar. Vosotros no sois criaturas. Sois extensiones de la luz que olvidó su origen. Dios no os creó. Pero fue una frase en particular la que causó controversia teológica inmediata. Se encuentra hacia el final del fragmento principal. Dios no os creó. Os despertó. Porque erais antes del principio. Esta frase desafía no solo el dogma cristiano, sino toda la estructura judeocristiana de la creación. Aquí, Jesús sugiere que el alma humana preexiste al tiempo, a la materia, incluso al acto creador de Dios tal como lo entendemos. Es una idea más cercana a las doctrinas de la apocatástasis de Orígenes, o incluso al Vedanta hindú, que al cristianismo oficial. El contexto del papiro indica que pudo haber sido parte de una comunidad ascética cristiana de los primeros tiempos, probablemente relacionada con los nazarenos o los mándenos, grupos que predicaban una visión profundamente interior de lo divino. El profesor Mourad logró traducir otra línea clave. El reino no fue creado. Fue recordado. Este eco coincide con lo hallado en otros documentos como el Codex Aeternus y los himnos esenios del silencio. La idea central: el ser humano no necesita ser salvado, sino despertado. Apenas 6 semanas después del hallazgo, una delegación enviada por el nuncio apostólico en el Líbano visitó el sitio. El patriarcado recibió órdenes de trasladar los papiros a una instalación segura para su estudio. El profesor Mourad fue apartado del proyecto. Su laboratorio, clausurado. Y su permiso académico, revocado. Pero antes de ser silenciado, Mourad digitalizó las imágenes. 3 meses después, una copia anónima fue enviada a la Universidad de Uppsala, en Suecia. Y gracias a un investigador escandinavo de origen libanés, hoy conocemos parte del contenido. Este evangelio no presenta pecado. No presenta caída. No habla de la muerte como castigo, ni de la necesidad de redención.
Nada os falta. Solo habéis olvidado. El Padre no os pide fe. Os pide memoria. Esa es la idea que late en cada frase. El ser humano ha olvidado su origen divino. Y Jesús no vino a redimir, sino a recordar. En este esquema, el pecado es solo inconsciencia. Y la salvación, recuerdo. No según la doctrina oficial. Desde el Concilio de Trento, la Iglesia enseña que el hombre nace en estado de culpa, pecado original, y que necesita sacramento y fe para ser salvado. Este Evangelio desmantela esa noción desde su raíz. Es por eso que los teólogos más ortodoxos consideran este texto peligroso, engañoso, incluso satánico. Pero no pueden negar su coherencia, su profundidad, ni su antigüedad. En 2020, tras leer un resumen filtrado del documento JN1, una religiosa italiana, hermana Celeste Mariani, dejó su congregación y escribió una carta pública. En ella decía: si esto es cierto, he pasado mi vida sirviendo a una estructura que no era necesaria. No rechazo a Cristo. Pero sí rechazo la cárcel en la que lo hemos encerrado. Fue excomulgada 3 semanas después. En la última parte del manuscrito, se encuentra un símbolo inédito, un círculo roto en su base, con un punto en el centro. Los expertos lo han relacionado con antiguos signos gnósticos del siglo I, y con marcas encontradas en las cuevas de Qumran. Junto al símbolo, la última frase del texto: cuando el círculo se abra, volverás a ti. La Basílica de San Pedro, epicentro del catolicismo mundial, es un laberinto. Bajo su suelo se entrelazan criptas, cámaras funerarias, túneles de servicio y pasadizos sellados desde hace siglos. Entre ellos, uno en particular ha sido objeto de rumores durante generaciones: la Cámara del Silencio. Según ciertos registros no oficiales del archivo Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, esta cámara no figura en los planos modernos. Aparece en mapas manuscritos del siglo XVII, marcada con un símbolo que ya conocemos, el círculo incompleto con línea central. Siempre acompañada por una nota escueta: Silentium Dei. En 2022, 3 fuentes distintas nos confirmaron su existencia. Ninguna se conocía entre sí. 2 eran empleados administrativos. 1, un exguardia suizo retirado. Y todos coincidieron en un punto: allí se conserva un manuscrito que no debería existir. Lo llamaremos Johann. Sirvió en la Guardia Suiza durante 14 años. En 2016, durante un servicio extraordinario en horario nocturno, acompañó a un grupo de 3 cardenales, un experto en conservación de códices y un oficial de seguridad vaticana, a través de un pasillo secreto adyacente a la Capilla Clementina. La puerta de acceso estaba sellada con un símbolo no heráldico, tallado en marfil. No era una cámara grande. Más bien una celda de piedra. En el centro, una urna protegida por doble cristal, y dentro, una única hoja de papiro, extendida, protegida con láminas transparentes. No estaba escrita por un copista. Era escritura rápida, como a mano alzada. El guardia que la custodiaba la llamaba la voz. Pero lo que me impresionó fue la forma en que los cardenales la miraban, como si fueran niños ante una bomba a punto de estallar. Según el relato de Johann, uno de los cardenales, al que identificó por su anillo episcopal, se refería al documento como la caligrafía del Nazareno. Un texto, se decía, dictado por Jesús, y anotado por él mismo. El exguardia no pudo leerlo directamente, pero nos describió una de las frases que se le tradujo. No vine a fundar. Vine a disolver. No traje ley, sino espejo. Estas palabras no aparecen en ningún otro texto conocido. Pero su estilo, conciso y radical, coincide con todos los documentos alternativos que hemos explorado hasta ahora. En 2023, se filtró una carta anónima atribuida a un custodio del Scriptorium Silente, una orden interna de la curia que tendría la misión de proteger documentos especialmente delicados. En esa carta se afirmaba: la Cámara del Silencio contiene 3 objetos, una carta, un símbolo en bronce, y una hoja manuscrita que, según los análisis, no pertenece a ningún copista del siglo I conocido. Su trazo no es litúrgico, ni escolar. Es personal. Espontáneo. Directo. Y más adelante, quien lee ese texto, pierde toda autoridad sobre otro. Porque comprende que no hay jerarquía en el reino. El texto ha sido descrito como breve, no más de 120 palabras. Pero en ellas, habría una revelación devastadora. Dios no juzga. La muerte no es final. El pecado es ficción del miedo. La luz está en cada uno, sin excepción.
El reino no vendrá. El reino ya es. Y la frase final. Todo lo que os dije, ya lo sabíais. El motivo es evidente: revelar ese texto pondría fin a la intermediación espiritual. Haría innecesarios el clero, los sacramentos, la obediencia, la penitencia, el dogma. La Iglesia pasaría de ser la administradora del misterio a su negación. En 2020, un teólogo vaticano con más de 40 años de servicio nos dijo en off: el manuscrito existe. Pero mostrarlo sería como soltar una verdad sin anestesia. Ni la fe ni el mundo están preparados para una libertad sin límites. La pregunta final no es si el Evangelio prohibido de Jesús existe. La pregunta es: ¿qué harás tú con lo que sabes ahora? Porque si todo esto es verdad, si ese mensaje fue real, entonces tú no necesitas nada para conectar con Dios. Ningún templo. Ningún rito. Ninguna culpa. Solo silencio. Y dentro de ese silencio, la voz que siempre estuvo ahí. La Iglesia lo escondió, el Evangelio prohibido de Jesús. ¿Mito o realidad? ¿Herejía, o la verdad que aún no nos atrevemos a aceptar? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. El mensaje que arde en lo oculto, sigue esperando ser escuchado.